Bienvenido a aquellos que nos siguen por las redes, Iglesia Cristiana Durazno, congregada en el Día del Señor, para que Dios nos hable, ¿verdad? Que no estemos mirando al predicador, al hombre, sino que estemos mirando, escuchando a Dios, ¿verdad? Escuchando que Dios me va a hablar a través de su palabra. Y qué bueno, ¿verdad? Como estábamos hablando, tener esta Biblia, este bendito libro, donde Dios se manifiesta al hombre para que el hombre pueda conocer a Dios en este libro, ¿verdad? Bien, y la iglesia se reúne para eso, a conocer más íntimamente a Dios. Para eso nos reunimos, ¿sí? Para tener comunión los unos con nosotros, pero también para conocer a Dios, conocer a nuestro Padre, ¿verdad? Así que cuando lleguemos al cielo, ¿verdad? Vamos a ver, aquel es Dios, yo lo conozco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mientras estuve en la tierra, en este mundo, estuve estudiando quién es Dios. Bien, vamos al Evangelio según Juan, es lo que estamos estudiando, y vamos a tener una lectura en Juan 12, versículo 27 al 36. Juan 12, versículo 27 al 36. Dice así: Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todo atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús le dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis la luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tiniebla no sabe dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Amén. Hasta ahí va a ser nuestra lectura. Bueno, el tema que vamos a tratar hoy es el que Dios está demostrando su determinación. Dios expresa su determinación, ¿verdad? Estuve mirando en el estudio pasado, o sea, el estudio del otro domingo, el domingo que, bueno, no me acuerdo qué fecha fue, pero bueno, el domingo que tuvimos, estuve mirando la entrada triunfal, ¿verdad?, del Señor Jesucristo. Toda la gente gritando: viene el Mesías, qué bueno, ¿verdad? Trajeron ramas y ponían adelante, qué bueno. Y bueno, viendo a la gente, ¿verdad?, sus emociones, era una fiesta, venía la fiesta de la Pascua, y la gente estaba muy emocionada: viene el Mesías, ¿verdad?, alabando a Dios, porque venía el Rey de Israel, y daban testimonio de lo que había hecho Jesucristo, había resucitado a Lázaro. Y bueno, vemos mucha emoción, había mucha emoción, mucha gente emocionada, ¿verdad?, que estaba alabando a Dios y quería servirle. Queremos servirle, viene el Rey, vamos a postrarnos, a adorarle, ¿verdad? Bueno, pero la semana que venía, en la semana posterior, ¿verdad?, ya el Señor iba a estar en la cruz. Y vemos en la Biblia que ninguno de estas personas fue, ¿verdad?, a defender al Señor, ni fueron a estar ahí, ¿verdad? No lo hagan, no, que no sufra Cristo. Bueno, muchas personas hoy en día quieren servir al Señor. Muchas personas pasan adelante, levantan la mano, ¿verdad? Yo soy cristiano, sí, qué bueno. Pero en el momento que hay sufrimiento, las personas se dejan a un lado, ¿verdad? No quieren sufrir por Cristo, no quieren recibir el vituperio de Cristo, quieren hacer algo fácil, algo sentimental, algo que los lleve a las emociones. Pero vamos a ver lo que dice el Señor, versículo 24 al 26 de Juan 12. Los versículos que estudiamos el domingo pasado. Dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Qué tenía que hacer el Señor? Morir. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ya lo vimos, morir. Morir a nuestros deseos carnales, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida,
Antes buscábamos la aprobación de la gente, los aplausos, que la gente me amara, caer bien. Ahora no, porque ahora lo que queremos caerle bien es a Dios. Porque Dios está en primer lugar, ¿verdad? No nos dejamos llevar por emociones ni por sentimientos, sino que nos dejamos llevar por la palabra de Dios, que es lo que estamos viendo en el Salmo, ¿verdad? Que la palabra de Dios es fiel y permanece para siempre. Versículo 25, el que me ama, su vida la perderá. Ahí está, el Señor dice, el que me ama, su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Bueno, ¿cómo vemos nosotros nuestra vida? ¿Estamos pendientes de lo que pasa en nuestra carne? Esto ya lo vimos, ¿verdad? Bueno, el Señor no estaba pendiente de su carne. El Señor sabía lo que le esperaba, sabía lo que iba a recibir, pero aún así Él, su mirada estaba ahí en la cruz. Yo tengo que cumplir el propósito de mi Padre. Para esa tarea fui enviado a la tierra, decía el Señor. Yo vine a cumplir el propósito de mi Padre. Versículo 26, si alguno me sirviere, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. La vida cristiana no es cuando, bueno, me guío, como dije hoy, no me guío por sentimientos, o cuando me queda bien, o cuando me queda tiempo. Dios no recibe sobres, Dios quiere lo primero. Dios quiere lo primero de nuestra vida. A Dios hay que darle lo mejor hasta en nuestra propia vida. Lo hizo el Señor, anteriormente lo hicieron los profetas, después del Señor lo hicieron los apóstoles, y después de los apóstoles lo hicieron la iglesia primitiva. ¿Y ahora quién está? Estamos nosotros. Nosotros, pero ¿saben qué? Nuestros hermanos anteriores lo que hicieron lo mismo que Cristo. Su mirada estaba en la cruz de Cristo, en el Evangelio. Cuando sacamos la mirada del Evangelio, en mi carne, en lo que a mí me gusta, ya no miro la cruz. ¿Se entiende? Cristo estaba en un lugar, ¿verdad?, donde la gente lo aplaudía, lo alababa, qué bueno, todo, y el Señor estaba determinado a ir allí, a morir por nosotros, porque Él no precisaba demostrarle nada al Padre, ¿verdad? Porque Él era el unigénito Hijo de Dios que siempre hizo lo que le agradó al Padre. Pero nosotros necesitamos la salvación. Entonces Él por amor miraba esa cruz. Ahora nosotros por amor miramos esa cruz y nos sacrificamos por aquellos que van a ser salvos. Nosotros no sabemos que van a ser salvos. Nuestra tarea es predicar el Evangelio, llevarle el Evangelio a toda criatura. Por eso vemos que la multitud estaba muy emocionada, pero vemos cómo el Señor contesta, versículo 27. Mire cómo contesta el Señor. Ahora está turbada mi alma. En vez de estar contento, Señor, que todos te están recibiendo, te están alabando, el Señor dice, estoy muy triste. Estoy muy triste. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Hasta aquí llegué, ¿para qué? Para esto, para ir a la cruz. ¿Verdad? Mientras la gente lo alababa, él podía estar inflado arriba del burro. Vea cómo me alaban, soy el rey, y era el rey, y es el rey de reyes. Y tenía que recibir toda la gloria, y tiene que recibir toda la gloria porque Él es el rey de reyes, pero Él estaba turbada, su alma estaba triste, su alma, dice acá. Bueno, el Señor estaba triste, sabía que lo que le esperaba, ¿verdad? Y sabía que la semana siguiente iba a tener que ir ahí a la cruz. Él tenía que hacer el propósito del Padre, de poner su cuerpo, ¿verdad?, en propiciación por nuestros pecados. Él era, acuérdense que era el Cordero, ¿verdad? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Él sabía que iba a ser sacrificado. Él sabía que Él iba a recibir la ira de Dios sobre su cuerpo, ¿verdad? Porque esa ira la teníamos que recibir nosotros. Pero Él dijo, Padre, no, yo recibo la ira. Bueno, y ahora en el momento, los días se estaban acortando, y dice, ¿qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Padre, no quiero subir a la cruz, no quiero ir ahí. Dice, más para esto ha llegado a esta hora. Para esto vine, ¿verdad? Para esto vino, para ser nuestro sustituto y ofrecerse para pagar lo que nosotros merecíamos. ¿Saben qué? Él nunca se había separado del Padre. Y esta vez cuando estuviera en la cruz, se iba a separar del Padre. ¿Se acuerda que él dijo en la cruz, Padre, ¿por qué me has desamparado? Él nunca había sufrido la separación del Padre. ¿Pero saben por qué él lo sufrió? Por nosotros. El Padre se separa del Hijo, ¿por qué? Porque lo mira como pecado, ¿verdad? Lo mira como pecado, mira buscado ahí, en esa cruz.
¿Qué hace el padre? Mira para otro lado y no mira a su hijo, ¿verdad? Sino que descarga su odio, su ira sobre su hijo. ¿Por qué? Porque era la única manera que nosotros podíamos entrar al cielo. Porque Él es nuestro sustituto, ¿verdad? Todo esto sufrió y le costó a Dios esta salvación. ¿Qué te costó a ti? ¿Qué me costó a mí la salvación? Nada, por eso es por gracia. El hombre no tiene ni parte ni derecho en la salvación. ¿Sabes que lo que merecíamos nosotros? Era el infierno. Porque éramos malos, somos malos, ¿verdad? Pero Dios, ¿verdad? Siempre Dios actuando, siempre Dios mandando la solución, siempre Dios buscando al hombre para salvarlo. Todo es Dios, ¿verdad? Bueno, ahora Dios nos salva para que también nosotros tengamos la determinación de mirar la cruz, el Evangelio. Vivimos y actuamos por el Evangelio. Cuando sacamos la mirada del Evangelio de Cristo, ya ahí le erramos el blanco. Por eso todo el mundo lo estaba honrando, pero Cristo no estaba recibiendo la honra del mundo. Estaba enfocado en la cruz. Nosotros estamos en la tierra enfocados ¿en qué? ¿En qué estamos enfocados? En el trabajo, en el amor, no sé, tantas cosas que nos distraen, en el celular, en el Facebook. Qué lindo, qué bueno. Mirá lo que pasa en lo que dicen los políticos, qué lindo, ¿verdad? Bueno, ¿sabe qué? Cristo no estaba enfocado en eso. Cristo estaba enfocado en el propósito que Él había sido enviado aquí en la tierra. Nosotros tenemos un propósito aquí en la tierra. No nos olvidemos de ese propósito. ¿Cuál es el propósito que tenemos en la tierra? Dar a conocer a Cristo. Ese es el propósito. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17 al 21. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17 al 21. Son versículos muy conocidos, pero es lindo volverlo a repasar para que no nos olvidemos. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 17 al 21. Dice así: de modo que si alguno está en Cristo, o sea, si alguno es de Cristo o está en Cristo, es una nueva criatura. Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí dice que todas. El futuro es todo nuevo. Es todo nuevo, ¿verdad? Bueno, yo no puedo estar pensando en el pasado. ¿Por qué? Porque el pasado murió. El pasado murió porque yo soy una nueva criatura. Nací de nuevo. Y si nací de nuevo, eso es una nueva criatura. ¿Se entiende? Bueno, si soy una nueva criatura, es porque el versículo 18, y todo esto proviene de Dios. ¿De quién viene la salvación? ¿Quién nos hace una nueva criatura? Dios. Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Dios nos lleva a Cristo. Volvemos a lo mismo. Dios, el Padre, nos lleva a Cristo y Cristo, ¿verdad?, nos da la salvación. ¿Para qué? ¿Para qué Dios me salvó? Muchas veces he escuchado a cristianos nuevos, ¿verdad?, decir: ¿por qué Dios me salvó? ¿Para qué quiere? ¿Para qué me quiere Dios aquí en la tierra como cristiano? Bueno, acá lo dice. Nos dio el ministerio de la reconciliación. Ah, no, pero eso que lo haga Dios. No, el ministerio ese es tuyo. Bueno, versículo 19 dice: porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Bueno, ¿quién es el ejemplo de la reconciliación? Cristo. Vino a la tierra, ¿a qué? A reconciliar al hombre con Dios. Bueno, Cristo se fue. ¿Quién quedaron? Los cristianos, los creyentes. Nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que bueno, ya no es tarea de Dios. ¿De quién es la tarea? Mía. Yo soy cristiano. Yo soy responsable de llevar a las personas a que escuchen el Evangelio. Y Dios es el responsable de salvarlo. La salvación no depende de mí, la salvación depende de Dios. Pero mi tarea aquí en la tierra, Dios me salva en la tierra para que yo lleve a las personas a los pies de Cristo. Y Dios la salve. No, yo no la salvo. La salva Dios. Versículo 20. Así que, acá vemos, así que es un resumen. ¿Está? El resumen de los versículos anteriores. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo. Bueno, ¿quién es un embajador en el nombre de Cristo? El que ha nacido de nuevo, el que es una nueva criatura, ¿verdad? Somos embajadores en el nombre de Cristo. ¿Qué hace un embajador del Uruguay en Argentina? Representa al Uruguay. ¿Qué hace un cristiano aquí en la tierra? Representa a Cristo. ¿Se dan cuenta? Miren cómo Pablo es práctico, ¿verdad? Para que nosotros entendamos para qué estamos aquí en la tierra. Bueno, Cristo lo entendió, sabía que estaba en la tierra con un propósito: ir a la cruz para salvar, para reconciliar a las personas. Aquellos que creyeran en su evangelio puedan
entrar al cielo. Nosotros también lo mismo. Nuestro propósito aquí en la tierra, ¿cuál es? Estar mirando la cruz, viviendo el Evangelio y llevando a las personas ¿a dónde? Al Evangelio. No a la iglesia, no a la religión, no llevarla al templo, sino nuestra tarea es llevarla a Cristo, ¿verdad? Nuestra tarea es llevarla a Cristo. ¿Por qué? Porque somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Tenemos que rogarle a las personas, por favor, cree en Cristo, y verdad, y insistir. ¿Cuántas veces Dios nos insiste a nosotros antes de que no éramos salvos? ¿Cuántas personas vinieron a hablarnos del Evangelio? Por lo menos a mí vinieron cantidad de personas. ¿Y cuántas veces dije, no, yo no quiero saber nada, déjenme en paz? Bueno, Dios mandaba a otro, mandaba a un niño, mandaba a una persona mayor, hasta que un día Dios dijo, bueno, hasta aquí llegaste, aquí te voy a salvar. Y ahora vas a ser un representante de mí aquí en la tierra. Entonces dice, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Así que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Para qué Dios murió en la cruz? Para que nosotros ahora vivamos la justicia de Dios. ¿Se dan cuenta? Bueno, tenemos trabajo para hacer. No es que estamos aquí salvos en la tierra para vivir para mí, para agradar a los hombres, agradar a las mujeres, agradar a mi carne, agradar lo que a mí me gusta. A mí me gusta hacer esto y bueno, a mí me encanta. Bueno, pero Cristo no vino a la tierra a hacer lo que a él le gusta. ¿Qué dijo él? Yo vine a la tierra a hacer lo que a mi Padre le agrada. ¿Para qué estamos nosotros aquí en la tierra? Para representar a Cristo. ¿Y qué hizo Cristo en la tierra? Lo que al Padre le agradaba. Que hace un pequeño Cristo en la tierra, entonces, lo que el Padre le agrada. Entonces, tenemos que tener bien enfocado nuestro enfoque, ¿verdad? Nuestro enfoque tiene que estar bien enfocado, al revés, ¿verdad? Tenemos que tener bien un objetivo en la tierra. ¿Para qué Dios me salvó? Para yo llevar a las personas al Evangelio, para que escuchen el Evangelio, para que me vean a mí, ¿qué es el Evangelio? Bueno, me han visto a mí, dijo Pablo, han visto a mí, bueno, han visto a Cristo. Nosotros tenemos que llegar a ese objetivo, que nos vean a nosotros y vean a Cristo. ¿Por qué? Porque somos imitadores de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. ¿Se dan cuenta? Juan 12, versículo 27, volvemos a nuestro texto, Juan 12, 27, dice así: ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. El Señor, ¿qué hace? Cuando ve que le espera eso, ¿qué hace? Se pone, ¿a qué? A orar. Ora. Está orando, Padre. Cuando dice Padre, bueno, busca al Padre, ¿verdad? El Señor se pone a orar. ¿Y qué enseñanza nos da a nosotros? Cuando vemos que hay peligro, cuando vemos que hay una prueba, ¿qué tenemos que hacer? Yo puedo ir. Padre, Señor, ayúdame. No puedo, me parece que voy a caer. Padre, ayúdame. Padre, ayúdame, dame misericordia para tratar esta alma. Porque esta alma es insoportable. Pero tú me la has puesto en el camino y yo le tengo que hablar del Evangelio. ¿Quién le va a hablar del Evangelio si no yo? Yo soy el Hijo de Dios. No, que venga otro. Que venga Sisto y le hable a ella, porque no la soporto que venga Sisto y le hable a ella. No. Dios te la puso en el camino. Es para que tú le hables, ¿verdad? Y bueno, el Señor nos pone, ¿verdad?, la enseñanza de orar cuando estamos ansiosos, preocupados. El Señor estaba turbado, estaba preocupado. ¿Qué hizo? Bueno, vamos a ver lo que hizo Él. Él se pone a orar. En los versículos más adelante Él habla con el Padre y el Padre le contesta, ¿verdad? Bueno, el Señor estaba determinado en su objetivo, ¿verdad? Estaba firme. Él quería cumplir el propósito del Padre. Lo mismo hicieron los apóstoles y ahora nosotros, los que estamos aquí, tenemos que hacer lo mismo. Los creyentes debemos tener el mismo objetivo, la misma mente del Señor Jesucristo. Conocer a Cristo, conocer su Evangelio y darlo a conocer. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, ¿verdad? Y lo que yo les he enseñado, enseñen a otros, hagan discípulos. Y ese es nuestro objetivo aquí en la tierra. No ser dinero, no ser famoso, no es ganarme todo el mundo. ¿De qué aprovechar al hombre si gana todo el mundo y perdiere su alma? Dice Dios. Entonces nuestro objetivo no es el mismo objetivo que teníamos antes. Nuestro objetivo ahora es el Evangelio. El Evangelio es nuestro objetivo. No podemos cambiar de objetivo, porque si cambiamos de objetivo, perdemos nuestro enfoque y ahí es donde caímos en el pecado. Ahí es donde derramos el blanco. Ahí el cristiano cae, ¿verdad? Por eso el Señor no podía estar
pidiendo que el Padre lo librara de la cruz, porque para eso el Padre lo mandó. No puede pedirle eso, ¿verdad? Por eso él le dice, ¿qué diré? ¿Sálvame de esta hora? Dice más, para esto he llegado a esta hora. El Señor dice que para esto vine, como dije hoy, ¿verdad? Él vino a sufrir. ¿Para qué vinimos nosotros? ¿Para qué Dios nos salvó aquí en la tierra? ¿Para que estemos alegres? ¿Para que nos vaya todo bien? No, hermano, nosotros estamos aquí en la tierra para sufrir. Sufrir por Cristo. Cristo sufrió por nosotros. Ahora nos toca a nosotros ser el sacrificio vivo. Pedro dice, tienen que sentirse gozosos, uno de sus cartas, gozosos cuando estén participando de los sufrimientos de Cristo. Gócense. ¿Saben qué? Hoy en día es un evangelio tan superficial. Nos vivimos quejando por todo, nos quejamos por la calor, nos quejamos porque si se ríen de nosotros, nos quejamos si no nos quieren escuchar y estamos llenos de cristianos quejosos. Bueno, ¿saben qué? Los primeros cristianos no eran quejosos porque no tenían tiempo de quejarse y mirar su carne, sino que el que era cristiano en ese entonces estaba en riesgo su vida. Acá nosotros no perdemos nada, ¿verdad? Por eso todo el mundo es cristiano. ¿Vos conocés a Cristo? Sí, nací cristiano. Mi padre, mi madre era cristiana, mi abuelita era cristiana. Somos todos cristianos. Y claro, acá en Uruguay, ¿quién no es cristiano? Pero cuando llega el momento de sufrir por Cristo, llega el momento de decirle no al deseo de la carne, ahí se ven los cristianos. ¿Saben por qué? Porque su enfoque está en el Evangelio. No en la carne, no en mis sentimientos, no en lo que yo creo, sino mi enfoque está en Dios, ¿verdad? Amo a Dios. ¿Por qué lo amo a Dios? Porque Él me amó primero. Dio a su Hijo, morir por mí. Ahora yo amo a Dios y doy mi vida y todo lo que tengo para Él. No me importa lo que me hagan, no me importa si me matan. Lo importante es que yo cumpla el ministerio aquí en la tierra. El mismo propósito de Cristo tenemos que tener nosotros. Juan 12:28. Acabemos la oración del Señor. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. ¿Qué hace Cristo? Bueno, ora al Padre. ¿Y cuál era el deseo del Padre, del Hijo? Acá lo dice, Padre, glorifica tu nombre. ¿Cuál es nuestro deseo? Vuelvo a lo mismo. ¿Cuáles son nuestros deseos? Tiene que ser ese el deseo. Glorificar al Padre. ¿Verdad? Glorificar al Padre. El Padre le contesta desde el cielo, ¿verdad? Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Lo glorificaré otra vez, dice Dios. Bueno, cada hijo de Dios tiene el mismo propósito. ¿Cuál? Glorificar al Padre. Juan 7:18. Juan capítulo 7, versículo 18 dice, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es el verdadero y no hay en él injusticia. ¿Sabe cuáles son los verdaderos cristianos? Los que buscan glorificar al Padre. No glorificarse yo mismo. Acá Cristo lo dice, Juan 7:18, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Mírenme a mí, miren lo que yo he logrado, lo que yo he hecho, miren cuántos seguidores tengo, mírenme a mí. Bueno, ¿qué está haciendo esa persona? Glorificándose a sí mismo. Pero el que busca la gloria del que le envió, ¿quién nos envió a nosotros aquí a la tierra a predicar el Evangelio? Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Glorificar a Dios. Este es el verdadero y no hay injusticia en él. Estos son los verdaderos cristianos. ¿Somos nosotros así? Nuestro diario vivir es hacer todo para la gloria de Dios. Bueno, ¿por qué vas a clavar este clavo? Bueno, quiero clavar este clavo para que Dios se glorifique en este clavo que voy a clavar ahí. Bueno, cada cosa, dice Pablo en una de sus cartas, si hablas o lo que pensás, lo que hablas, lo que haces, lo que comes, todo sea para la gloria de Dios. Y eso es glorificar a Dios. Bueno, y esto es lo que hace un seguidor de Cristo. ¿Qué hace? Glorifica al Padre, obedece al Padre, todo lo que hace para la gloria de Dios. Y está pendiente de hacer la voluntad de Dios. No está pendiente de hacer mi voluntad, de lo que quiere mi carne. Estoy pendiente de lo que quiere Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios? Hay que tomar esta decisión en la familia. Bueno, bien, vamos a tomar esta decisión, pero vamos primero ¿qué? A la palabra de Dios. ¿Qué es lo que quiere el Padre? ¿Verdad? No es lo que quiere el esposo o la esposa. Ah, yo quiero, bueno, mira, mi deseo es que hagamos tal cosa. ¿Qué estamos haciendo ahí? Glorificándome a mí mismo. Pero cuando decimos, pará, ese es tu deseo, bien, vamos a buscar lo que dice el Padre. Porque yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Cómo vamos a servir a Dios si vamos a hacer los deseos que yo quiero, los deseos que quiere mi esposa, los deseos de mis hijos, los deseos de mi primo? No, el cristiano está para
hacer los deseos del Padre, como Cristo estaba enfocado en hacer los deseos del Padre. Entonces, eso nos lleva ¿a qué? A que cada día nosotros como creyentes nos tengamos que examinar. Hoy, ¿cómo viví? Hoy hice, todo lo que hice, lo hice para la gloria de Dios. Lo que hablé, lo hice, lo que hablé, mis palabras fueron para la gloria de Dios. Bueno, nuestro versículo 28 dice, entonces vino una voz del cielo. Bueno, vino una voz del cielo, ¿de quién? Del Padre. El Padre contesta al Hijo, ¿verdad? Este fue el tercer testimonio divino, audible, del estatus de Jesús como el Hijo de Dios, después de la voz divina que se escuchó en el bautismo y la transfiguración. 3 veces el Padre habló con el Hijo. Acá Juan lo dice que 3 veces habló el Padre y las personas que estaban ahí escucharon la voz de Dios, escucharon lo que el Padre le decía al Hijo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Esta era una afirmación por parte de Dios el Padre, bueno, ¿acerca de qué? De la cruz. Cristo iba a ir a la cruz. ¿Quién iba a ser glorificado en la cruz? El Padre. ¿Por qué? Porque el Hijo estaba haciendo los deseos del Padre. Ese plan fue el plan del Padre antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Por eso Cristo, el Hijo, estaba preocupado en hacer el plan, el propósito del Padre. Y eso es glorificar a Dios. Y lo glorificaré. Cristo fue glorificado también. Cristo fue glorificado en la cruz. Pero cuando Cristo es glorificado, ¿quién se termina glorificando también? El Padre, ¿verdad? Cristo glorificado, el Padre glorificado. Bueno, Cristo fue glorificado por los prodigios que sucedieron al momento de su muerte. También Cristo fue glorificado en su resurrección. Cristo fue glorificado en su ascensión y sentándose a la diestra de Dios. Bueno, Cristo fue glorificado en el descenso del Espíritu Santo sobre los apóstoles, en el capítulo 2 de Hechos. Bueno, cuando vino el Espíritu Santo a las personas, ¿qué hicieron las personas? Glorificaron a Dios, hablaban del Evangelio, de Cristo, ¿verdad? Cristo es glorificado cuando nosotros predicamos el Evangelio. Nosotros salimos a predicar el Evangelio, estamos viviendo el Evangelio. ¿Quién termina glorificado? Siempre es Dios. Bueno, debemos estar conscientes que todo lo que hacemos tiene que ser glorificado nuestro Padre. Cristo, en la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas es glorificar al Hijo y glorificar al Padre. Para eso nos mandó el Padre y el Espíritu Santo, ¿verdad? Para eso, ¿para qué? Para que lo glorifiquemos a ellos, obedeciéndole. Cada cosa que pasa en este mundo, que el hombre hace, aunque el hombre no entiende, vemos la maldad, vemos cómo la maldad cada vez crece, ¿verdad? Cómo hay guerras y rumores de guerras, cómo las personas se matan unas a otras, cómo se envidian los unos a los otros, cómo las personas sufren. ¿Y quién termina glorificado? Dios. ¿Por qué? Porque en medio del sufrimiento, Dios usa ese sufrimiento para que salvar a las personas. ¿Se dan cuenta? Bueno, cuando nosotros pecamos, aunque el pecado defrauda a Dios, nosotros vamos, confesamos el pecado, nos humillamos, nos apartamos, ¿quién termina glorificado? Dios, porque estamos haciendo la voluntad de Dios. Esa era la voluntad de Dios, que cuando un cristiano peca, confiese el pecado y se aparte, ¿verdad? Y Dios siempre termina glorificado. Aún en la maldad del hombre, Dios se glorifica. Dios es Dios y siempre termina glorificado, ¿verdad? Nosotros como creyentes tenemos que estar conscientes de eso, que Dios termina siempre glorificado, porque Él es Dios, el único Dios, ¿verdad? Entonces, nuestro deseo como Cristo es glorificar al Padre. Nuestros frutos, nuestro testimonio aquí en la tierra, tiene que ser glorificar al Padre. En nuestro hablar, ¿cómo es? Glorificar al Padre. Cada cosa que hacemos, tenemos que hacerlo para la gloria de Dios. Por eso el cristiano, antes de hablar, ¿qué hace? Piensa, esto que voy a decir, ¿va a glorificar a Dios? ¿Esto que voy a hacer, Cristo lo haría? ¿Esto que voy a, no sé, esto que voy a crear, ¿es para la gloria de Dios o para mi gloria? ¿Se entiende? ¿Esto que voy a predicar es para que me vean a mí o para que vean a Cristo? Juan 12:29. Juan 12:29. Aunque muchas veces nosotros deshonremos a Dios con nuestro pecado, ¿saben? Cuando nosotros pecamos, no es que nos deshonremos a nosotros mismos, estamos deshonrando a Dios.
a Cristo y al Padre. Porque ¿qué hace el mundo? ¿Y vos sos cristiano? ¿Y dijiste eso? ¿Hiciste eso? Yo no puedo creer, vos sos cristiano y bueno, ¿saben qué? ¿Quién termina deshonrado? Dios. Pero cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, honramos a Dios. Juan 12:29. Y la multitud que estaba allí, habiendo oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Bueno, se dieron cuenta que este hombre que estaba en medio de ellos, este Jesús, estaba continuamente conectado con Dios. Él simplemente hablaba, miraba, decía, Padre, y ahí el Padre, pum, contestaba. ¿Verdad? Ahí el Padre contestaba. Y bueno, y afirmaba, esa contestación del Padre afirmaba que el que estaba ahí era el Hijo de Dios. ¿Verdad? Ahora, Dios, ¿cómo nos habla a nosotros? Primero nos habló por el Hijo, pero ahora nos habló por los apóstoles. Por eso nuestro fundamento está en lo que escribieron los apóstoles. ¿Se entiende? Ya Dios nos va a abrir el cielo. Muchas veces escucho, ay Padre, quiero que me hables, y miran al cielo y piensa que el Padre va a actuar igual como actuó con Cristo, y el Padre no va a actuar así. El Padre nos dejó su palabra. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para que el Padre nos hable? Abrirla, leerla, y el Padre me va a hablar, ¿verdad? Así Dios nos habla a cada uno de nosotros por medio de la Escritura. Bueno, tenemos ese deseo nosotros de abrir la Biblia. Quiero que mi Padre me hable. Me voy a congregar, voy a ir el domingo a escuchar la palabra, voy a ir el miércoles a escuchar al Padre que me va a hablar. Qué lindo, mi Padre me va a hablar. Me voy a sentar en mi devocional diario, voy a abrir la Biblia y mi Padre me va a hablar. Así como Cristo tenía esa comunión íntima con el Padre, nosotros tenemos esa comunión íntima con el Padre, una comunión íntima espiritual, y el Padre nos habla a través de la palabra de Dios por la Biblia, ¿verdad? Y nosotros le contestamos en oración. Lo mismo que hacía el Hijo, ¿verdad? El Hijo estaba noches enteras orando, hablando con el Padre. ¿Por qué? Porque deseaba tener esa comunión con el Padre. Nosotros tenemos ese mismo deseo de congregarnos, tenemos ese mismo deseo cuando abrimos la Biblia de leer, esa comunión íntima con nuestro Padre. Estamos contentos que Dios nos habla, o estamos mirando, oh, que no se pase de una hora, qué horrible, que tengo la serie, que tengo que ir a jugar, que tengo que... Y aquí estamos muchas veces, ¿verdad? Concentrados, ¿verdad? En lo que tengo que hacer, lo que mi carne le gusta, en vez de estar concentrado que el Padre me va a hablar. Juan 12:30. Juan 12, versículo 30. Dice así, respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Bueno, el Señor no precisaba que el Padre le hablara, porque toda la eternidad tenía comunión con el Padre. Él tenía comunión siempre, una comunión íntima, ¿verdad? Inquebrantable, y tampoco no se separaban nunca. ¿Saben cuándo se separó? Cuando Cristo estaba en la cruz. Ahí, el Hijo de Dios sufre el desamparo del Padre. Ese desamparo que nunca había sufrido, Él lo sufre. ¿Por quién? Por nosotros. Por amor a ti y por amor a mí. Para salvarnos. Juan 12:31. Seguimos. Juan 12:31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Cuando dice ahora es el juicio de este mundo, es porque la cruz ya venía. Y la cruz es el juicio, hace juicio. ¿Qué juicio hace la cruz? Bueno, ¿sabe qué? El que cree en el Evangelio no es condenado. ¿Sabe qué? La cruz hace juicio. El Evangelio hace juicio. ¿Por qué? Porque si crees en el Evangelio, crees en la obra que Cristo hizo en la cruz, eres salvo. Pero si no crees, ¿qué dice la Biblia? Ya eres condenado. Entonces, el Evangelio, ¿verdad? Tanto salva como también condena. Condena a aquellos que lo rechazan, que no quieren creer a Cristo, ¿verdad? No quieren creer en la obra que Cristo hizo. Satanás fue derrotado en la cruz. El mundo, el diablo y todos sus demonios fueron derrotados allí en la cruz. El Hijo de Dios es matado y todo el mundo miraba a Cristo ahí en la cruz, derrotado. Mira, así como los fariseos le decían, pero mira, el Hijo de Dios, ¿por qué no te bajás de la cruz? ¿No eres el Hijo de Dios y resucitás muerto? ¿Y por qué no te bajás de ahí? ¿Verdad? Ya que muéstranos tu poder, muéstranos y bájate de la cruz. Fracasaste, Cristo, ¿ve dónde estás? Tú eres el Mesías. Y ahí muchos lo maldecían y se reían de Jesucristo, ¿verdad? Porque para el mundo la cruz es un fracaso. Bueno, ¿saben qué? Por eso el mundo es condenado.
porque para ellos es un fracaso. Pero para nosotros, el Evangelio, la cruz, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Se entiende? Bien, y muchas religiones tienen a un Cristo ahí colgado, ¿verdad? Pobre ahí, todo derrotado, pero el Cristo nuestro no está en la cruz. Fue sepultado y resucitó al tercer día. Venció la muerte, venció a Satanás, ¿verdad? Y venció todas las huestes de las tinieblas en su cuerpo, como hombre venció. Entonces vemos que el Hijo de Dios es vencedor. Y aquellos que seguimos a Cristo somos los vencedores, ¿verdad? Porque a veces miramos los cristianos y qué horrible, ay, no sabes cómo sufro, así, sí, qué calor. Pero hermano, mira a tus hermanos que están muriendo allá en África, en Nigeria, ahí, en estas partes, en Corea del Norte, que están siendo martirizados, en China, que los persiguen. No te quejes tanto, porque hace calor o porque, bueno, esto, aquello, ¿verdad? Y cuidamos tanto esta carne, pero somos nosotros los cristianos, fuimos llamados a otra cosa superior, a contemplar el Evangelio, a mirar el Evangelio y vivir y morir por el Evangelio, no vivir para nuestra carne. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Está escrito para la iglesia de Éfeso. Bien, y ahora para nosotros. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 9. Dice así: y Él os dio vida a vosotros. ¿A vosotros quiénes? A los cristianos. Nos dio vida. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 9. Y Él os dio vida a vosotros. ¿Cuándo nos dio vida? Escúchame, si Dios nos dio vida, es una señal de ¿qué? Que estamos muertos. Cuando estábamos muertos en vuestro delito y pecado, un muerto ¿puede tomar alguna decisión? ¿Puede decir, no, yo está muerto, se levanta y dice, no, yo quiero vivir? ¿Puede hacer un muerto eso? No lo puede hacer, así estamos nosotros. Nos estamos muertos en nuestros delitos y pecados, muertos, en los cuales anduviste en otro tiempo, antes vivíamos así, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién era nuestro amo? Satanás. Ese era nuestro amo. Y si un esclavo, ahora no existe la esclavitud, pero un esclavo era esclavo de su amo, el esclavo tenía derecho a decir, no, ¿sabes qué? Me voy a ir con este otro amo porque vos no me cuidás mucho. ¿Tenía el derecho del esclavo de decirle a su amo, me voy a ir, voy a tomar mi decisión a irme a otro lado? No, era un esclavo y tenía que hacer lo que el amo le decía, ¿verdad? Por eso nosotros éramos antes esclavos de Satanás y no teníamos derecho a pedir nada porque éramos esclavos. Pero ¿qué hace Dios? Viene Dios, ¿verdad? A buscarnos y a salvarnos. Dice así: en lo cual anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera ¿en quién? En los hijos de desobediencia. ¿Por qué son desobedientes? Porque son esclavos de Satanás. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Antes vivíamos así, en los deseos de nuestra carne. Antes vivíamos en los deseos que quería este cuerpo, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Lo mismo que los demás, lo mismo que el mundo. Así éramos antes, ¿verdad? Acá viene lo que dice versículo 4. Esto es como cuando vemos al superhéroe en la película, que está todo perdido y el malo se levanta y dice, gané, le gané a todos, nadie me vence. Y ¿cuándo va a venir el bueno para vencer el malo? Versículo 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Quién fue el que nos dio vida? Dios viene a buscarnos, ¿verdad? Y nos da vida. Por eso es, por gracia, soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó. ¿Qué quiere decir? Que estábamos muertos y Él nos dio vida. Nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Dios viene, nuestro Padre nos saca de la esclavitud de Satanás, nos lleva al Hijo, el Hijo nos salva, nos limpia con la sangre de Cristo, nos limpia y ya el Padre me ve sentado al lado de Él. Qué precioso, ¿no? Qué precioso el plan de Dios, sentado junto a Jesucristo en los lugares celestiales. Versículo 7, para mostrar los siglos venideros, la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Bueno, ¿saben qué? Un día vamos a estar en el cielo al lado de Cristo y va a estar el mundo siendo juzgado y gente que nos conoció a nosotros va a decir,
pero Gustavo era un fornicario, ¿y dónde está? ¿Y por qué yo no estoy ahí? Porque tú rechazaste el Evangelio. Tú rechazaste el Evangelio. Cristo nos salvó, el Padre nos salva, Cristo muere por nosotros, ¿verdad? Cristo, perdón, nos salva y muere por nosotros para mostrar su gracia. Cada vez que nos ven a nosotros, somos la gracia viviente de Dios andante. Porque nosotros lo que merecíamos, ¿qué era? El infierno. Pero Dios nos salva, ¿verdad? La gente mira ahora en nuestras vidas una nueva criatura. Pero Gustavo, ¿a vos no te gustaba esto? ¿No te gustaba esto? ¿No te gustaba? ¿Qué te pasó? Y Gustavo, ¿qué va a hacer? Cristo me salvó. Él dio su vida en la cruz por mí. Y la dio por ti también. Tú simplemente tienes que hacer lo mismo que hice yo. Creer. Creer que Cristo murió en la cruz, fue sepultado y al tercer día resucitó y está sentado en los lugares celestiales. Y por eso el versículo 8 dice, por gracia soy salvo por medio de la fe. ¿Y qué dice? Y esto no de vosotros. La salvación no es por decisión humana. La salvación es por Dios, es de Dios, no de vosotros, pues es un regalo de Dios, es un don de Dios, es un regalo. Si yo trabajo y me pagan un sueldo, bueno, está bien, me pagan el sueldo, pues para eso trabajé. Pero yo no hice nada y me dan un regalo, es por gracia. Yo no hice nada, no tomé decisión ninguna, yo no fui a tomar mi decisión, ¿verdad? Fue Dios el que me trae la salvación. Por eso dice, no por obra, versículo 9, no es por obra, no es por nada lo que vos hagas, sino es por la gracia de Dios. ¿Saben por qué? Porque si fuera por mi decisión, dice versículo 9, no por obra para que nadie se gloríe. ¿Cuánta gente he escuchado yo? Yo me salvé porque yo fui a Dios y Dios me vio que yo fui a Él y me dijo, bien, ¿me voy a salvar a Gustavo? Sí. Gustavo es una terrible persona. ¿Saben qué? Dice la Biblia, nadie busca a Dios. Todos se desviaron. No hay ni siquiera uno, dice la Biblia. Nadie puede buscar a Dios. Por eso la salvación es por gracia. Efesios capítulo 6, versículo 10 al 13. Efesios 6, 10 al 13. Dice así, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Bueno, ¿cómo me fortalezco, Pablo? Yo quiero ser un cristiano victorioso. No un cristiano que ande derrotado, cayendo, un cristiano que se ande escondiendo. ¿Qué tengo que hacer? Vestido de toda la armadura de Dios. Bueno, ¿para qué tengo yo que ponerme una armadura? ¿Para qué se ponía un soldado la armadura? Para ir a la guerra, para ir a pelear. ¿Saben qué? La vida cristiana es una pelea. Así que dejemos de mirar la carne y de cuidar tanto esta carne y vayamos a agarrar las armas que Dios nos dio y ponernos toda la vestidura de Dios, la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis estar firme contra la acechanza del diablo. ¿Saben qué es lo que va a hacer el diablo? Va a tirar lanzas, flechas. ¿Saben qué? Nosotros muchas veces decimos, no, voy a salir sin armadura, sin nada, yo puedo. ¿Saben qué? Caemos. ¿Por qué? Porque no nos pusimos toda la armadura de Dios. Por eso caemos, porque no nos pusimos la armadura y no estamos conscientes que estamos en una guerra espiritual. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha no es con las personas, nuestra lucha son los que tienen las personas adentro, ¿verdad? Por eso nuestra guerra no es contra las personas, no es contra mi esposa, no es contra mi esposo, sino el que está dentro de mi esposo, sino el que está dentro de mi esposa. Yo tengo que luchar contra él. ¿Y cómo lucho contra lo que tiene dentro? Porque yo tengo la armadura de Dios, ¿verdad? Tengo la armadura de Dios y puedo resistir, estar firme contra la acechanza de mi carne, de mis deseos carnales y los tiros, las flechas del enemigo, ¿verdad? Versículo 13 otra vez, por tanto, otra vez el resumen, tomar toda la armadura de Dios. Y después, si ustedes quieren, sigan estudiando en su casa, mirando los componentes de la armadura de Dios. Tenemos que todos los días tomar la armadura de Dios para que poder resistir en el día malo. ¿Cuándo es el día malo? Todos los días. Todos los días, hermano, es el día malo. Todos los días vamos a salir, vamos a ser tentados. Todos los días Satanás va a querer hacer caer al cristiano. Satanás no va a hacer caer al mundo, si el mundo es de él. Y lo tiene bajo su cautiverio, ¿verdad? Él es el amo de ellos, como estábamos nosotros antes. Pero ahora Dios nos sacó, ¿para qué? Para que luchemos
contra los deseos de nuestra carne y los deseos de las tentaciones que el enemigo nos va a poner. Y habiendo acabado todo, ¿qué va a pasar? Cuando Cristo venga, vamos a estar firmes. Estamos firmes, aguantando. Porque Cristo va a venir a buscar cristianos que están luchando, están firmes, están pendientes, están mirando el Evangelio. ¿No has visto un soldado que esté en la guerra y decir, che, vamos a hacer un picnic, trae una frazada, pon una frazada en medio de la guerra ahí, pum, pum, tirando tiros, y vamos a hacer un picnic, vamos a comer, vamos a disfrutar? No, el soldado está en la guerra, está pendiente que no me maten, ¿verdad? Y estoy mirando a mis compañeros que no lo vayan a lastimar tampoco. Estoy cuidando a mi hermano, estoy cuidándome a mí mismo para que yo no me caiga. Si yo me caigo, puede caer mi hermano. Y de mí dependen muchas personas, depende de mi familia. Porque si yo caigo, muchas veces mi familia también puede caer y voy a traer maldiciones a mi hogar. Entonces tenemos que estar pendientes. ¿Cómo estoy pendiente? Usando la armadura de Dios y mirando la meta. Mi meta es llegar al final. Los que perseveraran hasta el final, esos son los salvos. Los que estén firmes hasta el final, esos son los salvos. No es como arrancamos. Ah, yo arranqué, vos no sabés la cantidad de cosas que hice, pero hoy, ¿cómo está tu vida espiritual? Hoy, ¿cómo estamos? ¿Estamos luchando, estamos trabajando para el reino? ¿Estamos haciendo algo para Dios? ¿Estamos mirando la cruz? Y bueno, nuestra mirada como Cristo, el enfoque de la cruz, el Evangelio. ¿O estamos mirando cómo estamos en nuestra carne, cómo estamos pasando, qué cantidad de calor, qué horrible? ¿Sabe qué es perder el enfoque? Eso es perder el enfoque y eso es lo que quiere Satanás. Que los cristianos pierdamos el enfoque del Evangelio. Eso es lo que quiere él. Que Satanás lo que quiere es que nosotros nos miremos a nosotros mismos. Mira lo que me falta, Señor. Como el pueblo de Israel iba en el desierto. Qué horrible este maná. Esto otra vez, ay, qué horrible. Yo quiero carne, quiero cebolla. Quiero volver a Egipto otra vez. Que me den garrote. Que me encanta, pero la comida ya es riquísima. ¿Cuántas veces nosotros, yo quiero volver al mundo? ¿Cuántas cosas teníamos en el mundo y ahora están pasando por esta angustia? ¿Cuántas veces nos parecemos al pueblo de Israel? Y leemos el Antiguo Testamento y decimos, qué horrible este pueblo rebelde y contradictor. Es solo una piedra de duro, ¿verdad? Y cómo Dios los castigaba. ¿Y qué merecemos nosotros tantas veces? ¿Verdad? El castigo de Dios. Porque nos parecemos tanto al pueblo de Israel. Porque nos vivimos quejando. En vez de estar peleando la guerra, mirando el enfoque, mirando el Evangelio, mirando a las almas que todos los días, cada segundo un alma se va al infierno. Y nosotros los cristianos, Satanás nos tiene tan pendientes de la ropa, de la carne, de los deseos de los ojos. ¿Qué dijo Cristo? No busquen esas cosas, busquen primeramente el reino de Dios. Y esas cosas el Padre le va a dar. No estén pendientes, no se afanéis por vuestra vida, por vuestra salud. No se afanen, afánense por el reino de Dios. Estamos en guerra, hermano. Ay, qué horrible, cómo avanza el pecado. Sí, ¿y qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo? Mientras vemos hermanos que están trabajando, honrando el nombre de Dios, glorificando a Dios, nosotros acá en la ciudad de Durazno, ¿qué hacemos? ¿Estamos haciendo eso? Bueno, Dios es glorificado. Estamos trabajando, estamos cuidando al hermano, estamos exhortando a los hermanos, que bueno, Dios se está glorificando. Juan 12:32. Y yo, si fuera levantado de la tierra, Juan 12:32. Y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos traeré a mí mismo. El Evangelio es un imán, ¿verdad? Un imán que Dios puso para llevar a las personas a la cruz, para que creyendo en Cristo tengan vida eterna. La raza humana no tendrá escapatoria de la condenación. ¿Por qué? Porque hubo una cruz. Y el mundo rechaza la cruz. Bien, no hay escapatoria, ¿verdad?, de la condenación. Pero el amor de Dios se mostró en esa cruz hacia el hombre. ¿Y cómo éramos nosotros? ¿Éramos amigos de Dios o enemigos de Dios? No, Dios murió por sus enemigos. ¿Se dan cuenta? Dios murió por sus enemigos. Nosotros éramos enemigos de Dios. Éramos servidores de Satanás. Éramos servidores de la carne. Vivíamos para nuestra carne, para los deseos de los ojos, para la gloria de la vida. Éramos enemigos de Dios. Pero aún así, Dios manda a su Hijo a morir por nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros ahora muramos por nuestros enemigos. Lo mismo, tenemos que tener esa convicción, ¿verdad? Que almas se van al infierno.
Y nosotros somos los responsables de llevarle el Evangelio, de reconciliar esas almas. Alguien mandó Dios a nosotros para que esa persona nos llevara a los pies de Cristo. Bueno, ahora también. Ese es el plan de Dios. No podemos decir, Señor, manda un ángel que le predique el Evangelio. Los ángeles desean predicar el Evangelio. Pero ¿saben quién es la responsabilidad de eso? De los creyentes. Los creyentes somos responsables. Que dejemos de estar mirando tanto la carne y tanto preocupaciones de este mundo. Y nuestra preocupación debe ser las almas que se van al infierno. Nuestra preocupación debe ser que la iglesia crezca en santidad. Yo tengo que crecer en santidad. Que yo tenga que crecer en el conocimiento de Dios. Que yo tengo que estudiar más la Escritura para ayudar a los hermanos más débiles. La esperanza, señores y señoras, somos nosotros para este mundo. Dios nos puso en este mundo para representar a Cristo. Dios nos dio esa autoridad de predicar el Evangelio, para llevar el Evangelio a todas las personas, ¿verdad? Para que las personas, bueno, crean o no crean. El Evangelio es el imán. Tenemos que llevarlo. ¿Se entiende? El Evangelio no va a ir solo. Nosotros tenemos que llevar el Evangelio. Y tenemos que sacrificarnos, ¿sí? Cristo se sacrificó, dejó su reino, vino a esta tierra. Nosotros sacrificamos nuestros deseos, ¿verdad? Lo que a mi mamá, a mi papá, a mi esposa le gusta, a mis hijos les gusta, muchas veces lo tengo que sacrificar para llevar el Evangelio a otras personas, ¿verdad? El Evangelio es un imán para cualquier clase de persona, rica, pobre, analfabeta, intelectual, mujer, hombre, no hay raza para el Evangelio. El Evangelio es la solución para este mundo y nosotros tenemos el antídoto. Este mundo se está echando a perder, se está pudriendo y nosotros tenemos la solución en nuestras manos. ¿Cuál es? El Evangelio. Decimos, pero vos no sabés cómo oro por este mundo. Vos no sabés cómo oro por mi familiar. Vos no sabés cómo oro por mis hijos. ¿Estás enseñando el Evangelio? No, pero no puedo hablar yo porque la persona que tengo al lado o la persona que mi compañero que tengo al lado de trabajo no se puede hablar de religión. Pero ven el Evangelio en tu vida, no precisa muchas veces hablarlo, simplemente vivirlo. Cristo muchas veces no precisó ni hablar, sino que lo vivió. Los apóstoles muchas veces no precisaban hablar, sino que lo veían cómo se conducían. En Antioquía lo vieron cómo se conducían. ¿Qué dijeron? Allá van cristianos. Pero ellos se reían, ¿verdad? Mira, los cristianitos, allá van los cristianos. Pero, ¿por qué se reían? Porque veían algo distinto en su vida. Bueno, en nosotros también lo ven, aquellos que viven al lado nuestro, ven que vivimos el Evangelio, tenemos la solución, hermanos. No nos apaguemos, no dejemos de estar pendientes del mundo, dejemos de estar pendientes del mundo y estemos pendientes del Evangelio y de las almas que se van al infierno. Millones y billones de personas en este planeta Tierra y el Evangelio es la solución. Y nosotros, los embajadores, ¿qué estamos haciendo? Muchas veces miramos a los políticos, ¿verdad? Y criticamos a los políticos. Qué horrible, el embajador este que está en tal país. ¿Qué hace para el Uruguay? Este tuvo 5 años y no hizo nada para el Uruguay. ¿Cuántos años llevamos nosotros de creyentes? ¿Y qué estamos haciendo para el cristianismo, para Cristo aquí en esta ciudad de Durazno? Vergüenza nos tiene que dar, ¿verdad? Decir, llevo tantos años de creyente. ¿Cuántas almas ha traído a los pies de Cristo? ¿Cuántas personas ha discipulado? ¿Qué estás haciendo en el cuerpo de Cristo? Juan 12:33. Seguimos adelante, si no, no termino más. Juan 12:33. Y si decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir, el Señor ya estaba diciendo a las personas cómo iba a morir. Él no estaba engañando a nadie, sino que Él estaba preparando a las personas y preparando a los discípulos, enfocando su mente en la cruz y diciéndole, yo voy a ir a esa cruz, voy a morir, voy a ser levantado, ¿verdad? Recién cuando vino el Espíritu Santo, los apóstoles entendieron lo que Cristo hizo, ¿verdad? Y las personas, muchas personas que creyeron en Él, entendieron que Cristo no moría en la cruz, no había salvación, ¿verdad? Entonces, Él dio su vida, los apóstoles dieron su vida, nosotros también tenemos que estar dispuestos a dar nuestra vida por Cristo. ¿Va a haber oposición? Va a haber oposición. ¿Cristo la tuvo? La tuvo. Murió en la cruz. ¿Los apóstoles la tuvieron? La tuvieron. Murieron todos. ¿Los primeros cristianos lo tuvieron? Lo tuvieron. ¿Saben por qué? Porque ellos llegaron hasta el final. Porque ellos estuvieron firmes como los soldados vistiendo toda la armadura de Dios. Porque fueron valientes. ¿No fueron cobardes? Ay no, me voy a ir
voy a cuidar mi carne, no, tengo que cuidar mi carne, no voy a predicar el Evangelio, se van a reír de mí, qué horrible. A ellos no les importó que se rieran de ellos. No, ellos se sentían gozosos porque sentían los vituperios de Cristo en su cuerpo. Pablo, cuando era en el libro de los Hechos que estamos estudiando, estaban dando con el látigo, ¿verdad? ¿Qué estaban haciendo Pablo y Silas? ¡Qué horrible! Me están pegando, qué horrible. Señor, ayúdame. Dice que ellos cantaban salmos a Dios, dándole gloria a Dios, porque estaban siendo azotados por el nombre de Dios, ¿verdad? Bueno, si tendremos que cambiar nuestra mente, ¿verdad? Y mirarlo a ellos y aprender de ellos y dejar de quejarnos y dejar de estar mirando que quiero esto, que quiero aquello. Dios nos va a dar todo. Buscar primeramente el reino de Dios y justicia y Dios va a proveer todo aquello que necesitamos. Dios lo va a añadir y Dios no cambia. Como vimos hoy, Dios es fiel. Dios cuida de sus pueblos, Dios cuida de sus hijos. ¿Por qué dudáis, hombres y mujeres de poca fe? ¿Saben qué? La fe es lo contrario. La duda es contraria a la fe. Me había equivocado. La duda es contraria a la fe. Y sin fe, si vivimos con dudas, no agradamos a Dios. No glorificamos a Dios. Pero soy cristiano. ¿Y cómo vives? Dudando de la palabra de Dios, dudando del poder de Dios, dudando de esto, dudando de aquello. No estás glorificando a Dios. ¿Sabes qué es lo que estás haciendo? Lo estás deshonrando aquí en la tierra. Cristo estuvo aquí en la tierra viviendo, glorificando a Dios. ¿Por qué? Porque Él siempre hacía lo que al Padre le agradaba. Los apóstoles glorificaron al Hijo y al Padre. ¿Por qué? Porque siempre hacían lo que al Padre le agradaba. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Lo mismo. Dios no cambia. Dios no cambia. Entonces, debemos estar pendientes de Dios. Versículo 12:34. Perdón, capítulo 12:34 de Juan. 12:34. Le respondió a la gente. El Señor le responde a la gente. ¿Verdad? Nosotros hemos oído, perdón, al revés, le respondió a la gente. La gente escuchó a Cristo y ahora le responde. Nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Vemos que las personas estaban confundidas. ¿Habían escuchado todos desde chicos que el Mesías iba a permanecer para siempre? Y ahora que dice, o sea, que estaban alabando ahí que era el Mesías, estaba dando a entender que iba a morir. ¿Cómo? No entiendo. Si la ley y los profetas dicen que Cristo va a permanecer para siempre y tú dices que va a morir. No entendemos. ¿Por qué? Porque acuérdense que Juan el Bautista cuando lo presentó, ¿qué dijo? Lo presentó, dijo, ahí está el rey, el que permanece para siempre. No, dijo, ahí está el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. ¿Y para qué era un Cordero? ¿Para ser sacrificado? Entonces Cristo primeramente tenía que ser sacrificado, ¿verdad? Si Cristo no era sacrificado, no había salvación. Y si no había salvación, estábamos todos perdidos. Si Cristo no moría y resucitaba y no iba al cielo, no venía el Espíritu Santo, ¿verdad? Y no podíamos vivir una vida santificada para Dios. Entonces, la cruz es la solución. La cruz es la solución, ¿verdad? Para salvar al mundo. Y Cristo tenía que morir, dar su vida para salvar a esas mismas personas y para nosotros hoy en día. Por eso nosotros miramos la cruz y hacemos que las personas miren a la cruz y crean en esa cruz, que valoren, nosotros también la valoramos. Nosotros tenemos que ser los primeros en valorar la cruz, ¿verdad? Que vean a nosotros cómo amamos la cruz, cómo amamos el Evangelio, que está primero el Evangelio antes que nuestros deseos. Eso lo tienen que ver. Como decimos nosotros que amamos a Dios y hacemos lo que a nosotros nos gusta. ¿Dónde está el amor? Cristo dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Bueno, si yo digo amo a Dios y canto, ay Señor, yo te amo y quiero hacer tu voluntad, ¿lo hacemos? Si no lo hacemos, estamos siendo hipócritas, porque decimos una cosa y hacemos otra. Entonces, Dios para la salvación, el plan de salvación era esa cruz, donde las personas del mundo no entienden, pero nosotros lo entendemos. Nosotros sabemos y entendemos porque tenemos el Espíritu Santo y sabemos que era necesario que esa cruz viniera, para que Cristo viniera a reinar en nuestra vida espiritual, ¿verdad? Y para que Cristo viniera y después estableciera su reino milenial aquí en la tierra
y después que Cristo estableciera su reino en la nueva Jerusalén. Pero lo primero que tenía que hacer, morir. Él tenía que morir, ser sacrificado para poder implantar su reino aquí en la tierra. Él tenía que ser sacrificado. Tenía que, como dijo en Juan 12:24, la semilla tenía que morir y después iba a llevar el fruto. ¿Se entiende? Por eso él tenía que morir. ¿Y qué fruto? Bueno, somos nosotros. Ahora somos nosotros, el fruto. ¿Y qué hacen el fruto? Los frutos. Dan más frutos. ¿Se entiende? Nosotros tenemos que llevar a personas a que crean en Cristo. Nosotros estamos los responsables de expandir el reino aquí en la tierra. No Dios, nosotros somos los responsables. ¿Por qué? Porque somos los embajadores. Estamos en una tierra que no es nuestro mundo es el cielo, pero estamos aquí puestos para que conozcan qué es el cielo, qué es Dios, quién es Dios. Nosotros somos los responsables. Juan 12:35. Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis la luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tiniebla no sabe a dónde va. ¿Cómo anda el mundo? En tinieblas. ¿Por qué? Porque no sabe a dónde va. Él toma la decisión de seguir a un hombre, siguen a una mujer, siguen a la droga, siguen al alcohol, y así va el mundo, sigue a varios caminos, y siguen a la religión, y la religión dice, todos los caminos llevan a Dios, así que vamos arriba. Vos sos de tal religión, bien, vos también, todos vamos a Dios. Jesús dijo, no, yo soy el camino. Yo soy el camino para ir a Dios. Por eso nosotros somos los que andamos como en la luz. Porque Cristo dijo, yo soy la luz del mundo. Y si nosotros somos pequeñas luces, pequeño Cristo, ¿cómo andamos nosotros? ¿Cómo debemos de andar? En luz, ¿verdad? El mundo anda en tinieblas, volvemos a lo mismo. El mundo está en la noche. Las pequeñas estrellas que vemos en el cielo somos los cristianos, que estamos alumbrando, ¿verdad? Que estamos dando honra a Dios, que estamos obedeciendo lo que Dios manda, que vivimos diferente, pensamos diferente, hablamos diferente. No andamos en los deseos de la carne, no practicamos los deseos de la carne. No andamos con ira, ¿verdad? No andamos maldiciendo, chismeando de los demás, hablando mal de los demás. Estamos hablando de Cristo porque nuestra tarea es hablar de cosas superiores. Antes vivíamos así, ¿verdad? En lo bajo, en la mediocridad, en la carne, pero ahora vivimos en un estandarte más supremo. Vivimos para Dios. Somos responsables del Evangelio, ¿verdad? No estamos para, como dice un dicho popular, no estamos para la chiquita, ¿verdad? Estamos para cosas superiores, porque estamos viviendo para Dios y somos representantes de Dios, así que estamos para agradar a Él. Nuestra meta es crucificar nuestros deseos. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo más yo, vive Cristo en mí. Si vive Cristo en mí, tú andas en luz, yo tengo que andar en luz. Si yo no ando en luz, hay un problema. Versículo 36, entre tanto que tenéis luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Acá lo dice el Señor. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Vemos que el Señor una y otra vez está invitando a las multitudes. Y esta es una de las últimas invitaciones que hace a la multitud a que crean en Él, ¿verdad? Que crean en Él, que confíen en Él, que Él es el Hijo de Dios. Y nosotros también tenemos que invitar a las multitudes a que crean, ¿verdad? Que roguemos a las personas que crean en Cristo, que confíen que eso que hizo Cristo allí en la cruz te va a salvar. Me salvó a mí, yo confío que Cristo murió en la cruz por mí, ¿verdad? Y que fue sepultado y resucitó al tercer día. Y esa resurrección, Cristo es la primicia. Bueno, y después los que creyeron en Cristo van a ser también resucitados con Cristo, juntamente con Él. Bueno, eso nos da esperanza. Y esa esperanza es, ¿para qué? ¿Para mí? Y para los demás. Para decirle, hay esperanza. Hay esperanza para el drogadicto. Hay esperanza para aquel que anda en otros malos caminos. Para el religioso. Hay esperanza. ¿Cuál es? Jesucristo. Crean en Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo es la solución para este mundo. ¿Lo creemos nosotros? Si lo creemos, lo vamos a estar diciendo. Lo vamos a estar viviendo. La iglesia es la antorcha. La iglesia aquí en Durán no es la antorcha de una ciudad que se está echando a perder. Nosotros somos la antorcha de luz en esta ciudad. Las personas lo tienen que ver, ¿verdad? Bueno, ¿lo ven? ¿Lo ven? Esa es la pregunta, ¿lo ven? ¿Verdad? ¿Ven que nosotros hacemos los deseos de nuestro Padre? ¿Andamos en luz?
¿O ven que nosotros hacemos los deseos del diablo? ¿Qué ven en nuestra vida? Porque a veces hablamos precioso, pero muchas veces hacemos poco. Cristo viene a buscar personas que andan en la palabra, no en sentimientos. No sentimientos de un campamento, sentimientos de una campaña, sentimientos de un día. No, la vida cristiana es perseverar hasta el fin. Hasta que Él venga. Como cantamos. ¿Hasta cuándo es, Señor? Hasta que Él venga, ¿verdad? Hasta que Él venga. Hay un himno que cantamos, hasta que Él venga. Así tenemos que andar. Así que bueno, hermanos, tenemos trabajo. Cristo fue reconocido porque Él hacía siempre la voluntad del Padre. Nosotros, ¿cómo somos reconocidos? ¿Porque hacemos la voluntad del Padre o porque hacemos la voluntad mía? Hago lo que a mí me parece y lo que a Dios le agrada, bueno, a veces. ¿No sabe qué? Eso no es ser luz. Ser luz es andar en la luz, andar en Cristo. ¿Y saben cómo lo podemos lograr? Como Dios le dijo a Josué, esfuérzate. Ay, Señor, yo no puedo. Esfuérzate y sé valiente. Y yo estoy con vos. Pero esfuérzate. Dios quiere que nosotros pongamos una gotita de sacrificio, ¿verdad? Ahora Dios nos salvó. ¿Para qué? Para que nosotros nos sacrifiquemos por los demás. ¿Qué tenemos que hacer? Esfuérzate. No puedo más. Ora. Ora a tu Padre por más fuerza. Ora a tu Padre Celestial pidiendo más valentía para poder vivir diferente al mundo. Nosotros debemos ser esa antorcha, hermanos. Vamos a orar. Padre, bendito Dios, gracias por tu palabra, Señor. Ayúdate, pequeño rebaño, a no perder el objetivo, que es el Evangelio. Ayúdanos a cada uno de nosotros. Somos débiles, dependemos de ti, Señor. Padre, ayúdanos a esforzarnos más, a ser valientes. Señor, a no ser cobardes, porque sabemos dónde terminan los cobardes. Padre, tú nos has dado un espíritu, el Espíritu Santo. No nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Padre, si decimos que tenemos tu espíritu, Padre, que andemos en el espíritu y que se vea, oh Dios, que andamos en el poder de tu fuerza, en el poder de tu palabra, porque confiamos en ti. Oh, ayuda a tu iglesia, Padre, a despertar y que cada uno de nosotros podamos desarrollar nuestros dones para la gloria de tu nombre. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por seguirnos y bueno, compartan el mensaje y gracias por sus oraciones y seguiremos hasta que Dios venga, ¿verdad? Por eso pedimos oración, para que Dios nos ayude y nos fortalezca y nos dé la sabiduría para poder llegar hasta el fin. Muchas bendiciones y que pasen bien.